La Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un fallo demoledor que declaró ilegales y arbitrarias las interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía al teléfono de Josefina Juneus en el marco del caso Procultura. A raíz de esto, el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la causa, desatando una oleada de reacciones políticas, judiciales y mediáticas. La polémica se intensificó con el pronunciamiento de la UDI que exige la reincorporación de Cooper y con la publicación de una columna crítica de Daniel Matamala, quien previamente había criticado duramente al Frente Amplio por su crítica y papel de víctima, dijo frente a la persecución del fiscal Cooper. La situación plantea serios cuestionamientos sobre el uso del poder persecutor, la independencia del Ministerio Público y los límites institucionales en investigaciones de alta connotación política. ¿Puedo decir algo? Yo respeto mucho a Daniel Matamala, pero es como muy de pueblo que sea como el único columnista que el domingo todos lo vuelve a loco. Es como... Ustedes viven en una aldea mental, chicos. Estoy mal. ¿Qué pasó? También está Carlos Peña, O sea, a espérate, quien se le escucha. pero el Está problema Oscar es que... Contardo, que también se le escucha. Pero Daniel escribe una vez a la semana y a veces entre la semana anterior y la semana nueva. Entonces lo que quiero decir es como ¿por qué viven en una aldea mental? Como ¡ah, lo escribió! También lo mismo de Carlos Peña, también lo mismo. Háganse su propia opinión. Bueno, es que... O sea, lo respeto mucho. No estoy diciendo que no sea respetable, pero es como, uy. Ya vamos a llegar a Daniel Matamala, pero partamos con los hechos. El viernes fue un durísimo golpe para el fiscal Patricio Cooper, que se hizo muy famoso con la causa Procultura, pero ya se había hecho fama también por el caso de Carol Cariola y el allanamiento, y también es el fiscal, el persecutor, que está a cargo de la fallida compra-venta de la Casa de Allende. O sea, casos de bullada, Claro. figuración pública. Bueno, el día viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó un recurso de amparo que había hecho Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, ex psiquiatra del presidente Boric y la persona con quien se conoció una conversación con el mandatario respecto a, por supuesto, el caso de Procultura, pero también a temas que no eran parte de aquella investigación. Bueno, esa escucha fue catalogada de ilegal y arbitraria. O sea, fue algo que estuvo por fuera de la ley porque Josefina Uneus, su teléfono no era un teléfono que había que pinchar para el caso. ¿Podemos bajar el volumen? Porque esto tiene alguna complejidad y la música loop me marea. Josefina Uneus era la ex esposa de Alberto Larraín, que estuvo a cargo de Procultura, y que Alberto Larraín, si bien todavía no se comprueba ninguna ilegalidad o delito, que está en investigación y la justicia tendrá que esclarecer, lo que sí es claro es que tenía un desorden financiero en la gobernanza interna de Procultura, que hacía realmente, a ver cómo decirlo, que aunque no haya delitos así o ánimo de delito, la forma en que se administró la plata es totalmente desastrosa y que requiere también una investigación seria de a dónde fueron esos dineros, porque, a ver, cuando tú te ganas, él se ganó muchos proyectos de convenio a lo largo del país. Ojo, proyectos que se ganó en muchas administraciones políticas. En muchas administraciones políticas, también se ganó algunos con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, con quien fue cercano, trabajó con él en la Municipalidad de Peñalolén. Y bueno, lo que te mandata cuando tú te ganas un convenio es crear una cuenta corriente específica para ese convenio. Es decir, yo me gano un convenio de, no sé, reparación de monumentos destruidos por el terremoto del 2010, tengo que crear una cuenta corriente donde toda la plata de ese proyecto vaya ahí y se maneje solo ahí. ¿Qué hacía Alberto Larraín? En la misma cuenta corriente metía todos los proyectos, todo. Y él bicicleteaba, es decir, con plata que le pagaban por un proyecto, pagaba los sueldos del otro, entonces después dijo, no importa, va a llegar lo otro, y así lo operaba. O sea, Larraín operaba... Un desorden financiero total. De forma torpe. También no es solo torpe, también va en contra de lo que plantean los convenios y por ende es mal uso. O sea, fue espurio. De esos dineros. Claro. Entonces, él bicicleteaba y claro, el Procultura llegó a ser una de las fundaciones más importantes del país, tenía aportes privados. Una fundación que le servían todas las micros. Que partió siendo
partió con restauración de monumentos históricos, pero después abrió su giro hacia muchos otros lados. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Procultura es una empresa que está siendo investigada. Una fundación. Pero sí, pero hay una excepción de la palabra empresa que también está bien. Porque empresa es todo acto Digamos que es un uno emprendimiento. emprende. Claro, un emprendimiento. Sí. Los presidentes me han costado empresas. Bueno, eso con Procultura. ¿Qué pasó con lo de la Corte de Apelaciones Ya. en Antofagasta? Se calificó de ilegal y arbitraria la interceptación de las comunicaciones por esta conversación que estaba con el presidente de la República, donde además Patricio Cooper había intentado 2 veces pinchar el teléfono del presidente porque había tenido una conversación con el delegado de Magallanes diciendo que ya había conversado con el presidente y le encantaba el proyecto. Lo que hacía Alberto Larraín era decir que él tenía influencia en redes de poder para tratar de ganarse esos convenios. Era un encantador, por decirlo así. Era muy seductor el tipo, por lo que uno lee. Y, como tú bien dices, también generaba esa sensación de él conoce a alguien. Claro, además que él tenía todo un hálito, que hay un perfil muy bueno que publicó de Clínica ayer, del periodista Sebastián Palma, donde repasan la vida completa de él. Y claro, él tiene una formación jesuita. Él incluso estuvo en un momento pensando en dedicarse a la vida religiosa. Y ahí tiene un colapso donde decide parar y vuelve, bueno, estudió medicina en la U de Chile, después se especializó en psiquiatría y llegó a la Democracia Cristiana, donde forma parte de un grupo llamado Cardumen, y desde ahí trata de levantar como una fuerza a la DC. Él dijo muchas veces que quiere ser el nuevo Gutenberg Martínez de la DC. Y fue parte de la campaña presidencial de Carolina Goich el 2017. Y luego de que le fuera mal ahí y no encontrara como piso en la DC para armar su proyecto, empieza a mirar al Frente Amplio. Ya. Y conoce a Diego Ibáñez, se vuelve el psiquiatra de un familiar de Gabriel Boric. O sea, personal. empieza a meterse a su red. Empieza a armar, ahí está el artículo. Les recomiendo que lo lean, es muy bueno. Todas las caras de Alberto Larraín, el psiquiatra influencer de Procultura. La historia del ex seminarista que tocó el poder y cayó en el intento. Y repasan su vida completa. Es un gran artículo que recomiendo leer. Bueno, Alberto Larraín, por un lado, el fiscal Cooper, siendo la noticia porque la Corte sentenció, la Corte de Apelaciones, en su comunicado el día viernes, que se valieron actuaciones policiales, pongo comillas, propias de tiempos pretéritos de la República, Ya. comparando el actual con prácticas de la dictadura. Eso es muy importante. Cooper cruza una línea cuando comienzan a filtrarse los chats a los medios y pincha gente sin control. Eso es lo que da la sensación, ¿no? O sea, pinchó a Josefina Uneus, eso es conocido, intentó pinchar al presidente Boric, Los teléfonos. los teléfonos. La investigación estuvo siendo secreta y reservada hasta hace un par de meses. Y bueno, ahí pierde el secreto. Y cuando pierde el secreto, para que lo entiendan muy bien, lo que pasa es que la carpeta se le entrega no a los medios necesariamente, se le entrega a los abogados, que son tanto defensa como los querellantes. Y son varias querellas que hay por este caso. Entonces, este documento lo obtienen 30 personas aproximadamente. Eso significa que no necesariamente la fiscalía lo filtra, porque puede ser un abogado de una causa, del mismo abogado quizás se lo muestra a su cliente, Claro. y ahí de ahí la info llega hasta la prensa. Hasta antes de eso, lo único que se supo son los abonos, comillas, a Irina Caramanos, que había hecho Procultura, y también fue muy torpe Alberto Larraín, porque contrató a la pareja del presidente en el momento previo a la elección del 2021, y más allá de que se le pague bien por su trabajo y esté todo en regla, que gana algo así como 900 lucas, es muy torpe porque claramente te va a meter en un problema eso. Bueno, Y lo hace también para dar cuenta de que, mira, como para deberle favores. No, lo que pasa es que, sí, a ver, el tipo era un, como bien tú dices, un seductor que se infiltraba. Eso es lo que da la impresión. Y que a través de esa impronta lograba encantar fondos para proyectos. Eso es Larraín. Y lo hizo a través de todo el arco. Ahora, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo, amigo? Que no hay Larraín bueno. Bueno, Hemos aprendido eso en la historia de Chile. No hay Larraín bueno. Hashtag no hay Larraín bueno. ¿Cómo no lo leen?
Bueno, A excepción de Coyogollo Larraín. Alberto Larraín contaba en este artículo del Clinic, y siempre lo contó en sus redes sociales, que él tiene el apellido Larraín porque su abuelo le había dado su apellido porque su abuela era una nana, era una empleada doméstica. Entonces él eligió darle el apellido a su padre y él fue Larraín, pero es como un Larraín guacho. Entonces él dice, yo sé que soy Larraín. Pero era muy abajista también Alberto Larraín, porque siempre sacaba a colación. Asqueroso. Su Me vida, cargan esos personajes. su vida de Los esfuerzo. odio. ¿Cómo odio a esos abajistas? Odio a la gente que hace que tiene buena intención. Su vida de esfuerzo. Los desconfío absolutamente. Que le ganó a la vida, que viene de abajo, que vivía cerca de la población La Legua, pero además Los detesto. él decía que venía Nicolás me odia. Ah. No, a ti te quiero. Tú no eres nada bajista. Tú no eres abajista. La menos abajista acá. Po. Si hay un restaurante donde puedo sacar una foto en Instagram, apareciste. ¿Qué? Ya. El que es abajista acá es mi tío, pero mi tío ha seguido poniendo más personas. ¿Qué tío? ¿Tú, Opo. po? ¿Qué tío? Yo soy bajista. No, te he ido poniendo personas. Yo te Pero si él nació en el Puente Calicanto. No, mira, cada Nació en el puente. Lo cada, dieron ahí. cada 72 horas se pone una polera de Perú y se pone abajista. Pero después ¿Qué tenéis se contra el Perú? regula. Si es un gran país. Pero Perú es clave. Ya, espérate. Removieron a Patricio Cooper. Removió el fiscal nacional. Lo removió Ángel Valencia pocas horas después del fallo. Porque sale este fallo que dice que son prácticas de la dictadura. Y sale Patricio Cooper. Porque Ángel Valencia dice que hay que poner un nuevo fiscal, que es Juan Castro Vecchios, que es el fiscal regional de Antofagasta, que estaba persiguiendo el caso Democracia Viva. Ahí Jaime Saez ayer en Tolerancia Cero también decía, bueno, Jaime Saez, diputado del Frente Amplio, decía, bueno, ahora están, no sé qué alega la gente derecha si pusieron a la gente que está persiguiendo Democracia Viva, y en Democracia Viva está Daniel Andrade, Carlos Contreras, estuvieron en prisión preventiva, y está Catalina Pérez, desaforada, y con una medida cautelar, que es arresto domiciliario total y arraigo nacional. Ahí está el nuevo fiscal, él es el que ha perseguido a Democracia Viva, y va en la línea de lo que plantea el presidente Boric, y lo que plantea también Daniel Matamala en una columna anterior que había hecho Caiga quien caiga. Bueno, ¿qué pasó con Daniel Matamala? Matamala tiene un podcast llamado Lo que Importa, o más bien un video podcast. Sí, muy bueno. Donde en el último capítulo habló sobre el caso Procultura, entrevistó a el editor de investigación de CIPER, llamado Nicolás Sepúlveda, e invitó también al exfiscal Gajardo, que había sido clave en el caso Penta SQM, y donde fue removido. Entonces, invita a Gajardo para preguntarle qué es ser un fiscal y qué implica que te remuevan de un caso como lo hicieron a él, y a Nicolás Sepúlveda por ser el periodista que ha revelado mayormente este caso y está teniendo reportajes al respecto continuos. Pero la estructura del programa de Matamala es dos entrevistados y parte con una especie editorial. Una bajada de línea. Claro, editorial, entrevistado. Y en el editorial, él dice que el Frente Amplio finalmente cayó en las mismas prácticas que criticaba antes, porque tanto decían que eran como los que venían a cambiar la política con nuevas prácticas, finalmente alegan, igual que lo hizo la Concertación en el caso Chile Deporte o la UDI en Penta, que lo están persiguiendo y que casi que es ilegal lo que Todo están esto haciendo. porque la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que eran espionaje. eso fue un comunicado del Frente Amplio. Claro. La presidenta lo que dijo fue que la democracia cristiana era la única militancia que se le conocía a Alberto Larraín. Bueno, finalmente Daniel Matamala saca su columna el día domingo, su misa dominical del progresismo. Su encíclica. Salió la encíclica de Daniel Matamala. Y básicamente, Atención, Providencia. Atención, Ñuñoa. y hubo mucho debate al respecto porque, claro, Matamala había sacado esta columna antes de lo que dijera la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde declaró finalmente ilegal. Ok. Y él criticaba que el Frente Amplio declaraba esto como una práctica de persecución. Y finalmente la columna que hace es como decir, yo no estaba equivocado, lo que planteé es que hay que dejar que las instituciones funcionen, y si ustedes no hubieran dicho que esto era un espionaje político, esto habría sido mucho más limpio y las instituciones hubieran funcionado. Pero era gente que dice que Matamala con eso se lo estaba sacando, pues, porque su tesis se cayó y como que salió jugando, la arregló en su columna,
pero que aún así No, y siempre, se equivocó. siempre por están decirlo así. ¿te acuerdas de nosotros? Sabemos mucho de esa historia. ¿Te acuerdas de lo de las dos profesoras? Claro, Que siempre ha sido un tema. en el, Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos Escapaste del tema. del caso Procultura? Hay un juicio laboral. Me dejaste a mí adelante. ¿Qué le pasa? ¿Quieres que lo ratón. diga? Es que Ya, ¿qué partió pasó? ayer. Ya, no, dale. no, solo ¿Qué iba a pasó? contextualizar que Daniel Matamala, el caso que hace alusión Nicolás Ah, ok. Copano, es durante el caso Catrillanca, que Daniel Matamala, siendo periodista de CNN Chile, SHB Ujú. Noticias, En ese momento cuando era parte de una misma unidad. entrevista a dos profesoras a las cuales no se les ve la cara, que cuentan su testimonio respecto al caso, pero hasta el día de hoy nunca se supo quién eran las No, profesoras. y era más raro, porque esto fue en medio del disparo, que era Catrillanca. Primero saca Chilevisión y CNN eso. Pasan los días y de pronto aparece ese testimonio. Y nunca supimos de la profesora. Es verdad. Bueno, Pasa para el libro de las memorias. perdón, ahora sí, continúa. ¿Ahora sí? Sí, ¿Puedo? disculpa. Ah, no, los quiero. Ahora, No. espera, ¿puedo Ya, decir una cosita corta? Ya, basta, no. Matamala y su encíclica, muy buena. Todos los domingos la leo. Leo la encíclica de Matamala y la Carlos Peña. A mí me gustó el artículo de Óscar Contardo, que habló sobre una persona que era la estafeta de Alberto Larraín y murió finalmente, un poquito después que sale el caso, porque no tuvo plata para pagar, que lo comenta en la conversación de Josefina Uneos con el presidente Boric. Entretenido. Sí, o sea, no sé si entretenido. No, es siempre algo lo cuentan de terrible. una manera entretenida. Claro. Perdón, Jerry. Terrible. No, Geraldine, por favor. ¿Creen en Dios? Contéstenme. Yo ¿Creen no. en Dios? Yo Que no. los perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Oh, No, es broma, ya. depende. Ya, sigamos. Los próximos pasos del caso Procultura, hay un juicio laboral en Biobío. Hay 54 trabajadores del circuito Lota Patrimonial que están demandando a Procultura y Corfo por no pago de indemnizaciones y cotizaciones. La suma total exigida por parte de los trabajadores supera los 180 millones de pesos. El juicio está programado para el 18 de agosto tras una fallida conciliación y las relaciones de Larraín están bajo la lupa, afectando a todos a quienes se juntaron o estuvieron alguna vez con este psicólogo. Y la estrategia ahora apuntaría a descontaminar al presidente Gabriel Boric del caso, según las fuentes de La Moneda. Claro, sacarlo. Es como. Bueno. Complicado igual porque lo que hizo el tipo fue infiltrarse. Esa es la definición. No sé si estás de acuerdo, Seba. Que Sí. como que se metió dentro de la estructura y se transformó en una referencia y por eso incluso aparece en la campaña. Y el mismo presidente dice, esta es una frase clave en esos pinchazos a Uneus. Dice, le llama y dice que me parece que está bueno ponerle destacador, que es como alguna vez me comentó un proyecto y yo le dije que sí, pero nunca tan idiota como para hacer algo. Esa es a mí me quedó eso dando vueltas como para entender un poco la cuestión. 9 con 18, este fue el ranking de noticias.